Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de la lectura de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en Génesis 30 al 47, una sesión llena de historias impactantes sobre la fidelidad de Dios, primeramente, la transformación de Jacob, el sufrimiento y exaltación en la vida de José y cómo todo esto, todas estas historias nos están apuntando a Cristo. Así que prepárense con sus Biblias, su café, su té favorito y vamos a reflexionar juntos en la palabra de Dios. Muy bien, lunes nos toca leer de Génesis 30 al 31, que nos da el tema de la fidelidad de Dios en medio de los desafíos. Vemos cómo Jacob enfrenta dificultades con su suegro Labán, quien cambia su salario repetidas veces y lo trata injustamente. Y a pesar de esto, Dios sigue bendeciendo a Jacob con esposas, con hijos y con riqueza. Y finalmente Dios le dice que regrese a su tierra y aunque Labán intenta detenerlo, termina haciendo un pacto de paz, ¿verdad? Con su suegro Labán. Entonces, a pesar de las situaciones que vivió Jacob, primeramente fue engañado, ¿verdad? Cuando se le da a Lea en vez de Raquel y él tiene que trabajar 14 años por el amor de Raquel para poder tenerla como esposa y cómo su suegro le da estas otras mujeres. Vimos que él había engañado a Esaú y ahora él está siendo engañado por su suegro Labán. Y bueno, a pesar de los malos errores que cometió Jacob, vimos la fidelidad de Dios y el plan llevándose a cabo. Entonces, ¿qué lecciones importantes podemos aprender de estas historias? Primero, que Dios cumple sus promesas a pesar de los conflictos y la manipulación de Labán. Dios prosperó a Jacob. Número 2, Dios ve las injusticias y siempre obra a nuestro favor. Aquí vemos que Jacob trabajó con fidelidad y Dios se encargó del resto. Y número 3, la reconciliación es mejor que la venganza. Vemos cómo Jacob y Labán resolvieron sus diferencias en paz y pudo irse Jacob con la bendición de Dios. Dios siempre es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, porque vimos en estas historias, primero, que él multiplicó la descendencia de Jacob cumpliendo su promesa a Abraham, a la cual él había dado esta promesa de descendencia. Lo vimos al bendecir y prosperar la vida de Jacob a pesar de las injusticias de Labán, y lo vimos también al proteger a Jacob en su camino, de regreso a casa. Y por último, vemos que cómo se facilitó la reconciliación con Labán para que Jacob pudiera avanzar en el plan divino. Entonces Dios estaba en medio de estas situaciones llevando a cabo su plan en la vida de Jacob, al haberle dicho a Abraham que él le daría una descendencia muy grande. Ahora, amigas, ¿cómo vemos a Jesús en estas historias? Bueno, primeramente Jesús ha prometido estar con nosotros, así como prometió estar con Jacob, así él mismo promete estar con nosotros, así como estuvo con Jacob. Y lo dice en Juan 10:11, que Jesús es nuestro buen pastor y da su vida por nosotros. Y también en Efesios 2:14 al 16, Cristo es nuestra paz y nos reconcilia con Dios. Así como hubo esa reconciliación entre Jacob y Esaú, asimismo Dios nos reconcilia con el Padre. Jacob y Labán hicieron un pacto, lo que nos está prefigurando el nuevo pacto en Cristo, que nos reconcilia con Dios y nos une en paz hacia esta paz eterna con Dios. Martes, Génesis 32 al 34, nos habla de la transformación divina y el costo de la desobediencia. Jacob se prepara para reencontrarse con Esaú después de 20 años y está lleno de temor. Claro, ¿por qué está lleno de temor?
Su hermano quería matarlo antes de verlo por la última ocasión, ¿verdad? Pero él empieza a buscar en oración a Dios para pedirle que lo ayude en este encuentro que va a tener con su hermano, y durante la noche tiene un encuentro transformador con Dios, quien cambia su nombre, ¿verdad?, de Jacob a Israel, y Dios le da una nueva identidad. Entonces estamos viendo que aquí Cristo está presente físicamente, ¿verdad? Porque vemos que Jacob tiene una lucha con un hombre misterioso, con un hombre que es Dios. Sí, amigas, así es. Este varón no era un hombre común. La Biblia deja en claro que era Dios mismo en forma humana. También Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 12 del 3 al 4, confirma que luchó con el mismo Dios estaba luchando Jacob. Entonces sí, era Cristo físicamente luchando con Jacob, era Jesús y lo vio cara a cara, y aún así Dios le permitió seguir vivo. El cambio de nombre de Jacob a Israel indicó un encuentro divino transformador en la vida de Jacob. Entonces su nombre significaba suplentador, engañador, y Dios se lo cambia a Israel, príncipe de Dios, o el que lucha con Dios y vence. Entonces esto marca una nueva identidad, un cambio en su carácter. Dios le da la victoria espiritual en ese momento, no tanto física, porque vemos que lo lastima de la cadera, pero le da la victoria espiritual. Y ahora en estos tiempos también vemos actuando al pueblo de Israel. Recuerden que Israel llega a ser una nación y continúa peleando con Dios por querer hacer su voluntad. Y esto no solo es Israel, sino toda la humanidad. Eres tú, eres yo, que estamos de continuo peleando en contra, ¿verdad? Queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora vemos la reconciliación entre Jacob y Esaú, cómo refleja cómo Cristo nos reconcilia con Dios y con otros, nos dice Colosenses 1 al 20. Entonces, qué alegría fue saber la reconciliación que hubo entre Jacob y Esaú, y cómo Dios fue transformando sus corazones en este tiempo. Entonces, ¿cómo estas lecciones las podemos aplicar a nuestra vida? Primeramente, confía en Dios en medio de tus situaciones. Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, ve en oración a Él. Así como Jacob temía a Esaú, nosotros podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios. Número 2, busca la transformación espiritual en tu vida. Jacob luchó con Dios y fue cambiado. Entonces, ¿estás dispuesto a rendirte a Dios para ser transformado? Entonces, aférrate a su presencia, que Él desea bendecirte. Aférrate a su persona, ¿verdad? No tanto a una respuesta cuando estás en oración, sino aférrate a su presencia, porque entonces Él desea bendecirte. Ahora, aquí hubo consecuencias en los errores de Israel. No todo fue bendición, sino que había consecuencias. Y aquí surge la pregunta: cuando sucede la tragedia de Dina, ¿hubo algún error de Jacob por lo cual sucedió esto? Porque tú lees esta historia y en cierta manera te entristece saber que le sucedió esto a Dina, pero vemos que sí hay cierta responsabilidad en la vida de Jacob por esta situación, pudo haber influido en lo sucedido. ¿Cómo es que podemos saber? Primeramente, ese fue el error, haberse establecido en Siquem en lugar de Betel. Dios le había dicho que volviera a Betel, pero Jacob decidió quedarse en una ciudad pagana, y después de esto vemos la consecuencia. Siquem fue un lugar, o era un lugar peligroso, y Dina quedó expuesta a estas malas influencias y luego sufrió la tragedia inesperada. Entonces vemos que el segundo error fue que la familia se llenó de ídolos, ¿sí? Entonces todas estas situaciones fueron, más bien esta situación fue una consecuencia del error de Jacob al no haber obedecido la voz de Dios, al irse a Betel y haberse llenado la familia de ídolos, ya que vemos
que Dios, al salir fuera de Siquem, Dios les dice, te tienen que purificar antes de llegar a este lugar donde Dios le había hablado en Betel. Entonces a veces no nos damos cuenta de cómo el mundo nos está influenciando hasta que Dios nos llama a consagrarnos. Analicemos nuestra vida, cómo estamos ante Dios y qué necesitamos entregarle para que entonces la presencia de Dios llegue a nuestras vidas. Bueno, el día miércoles nos toca leer de Génesis 35 al 37, nos habla de las promesas renovadas y el inicio del plan de Dios en la vida de José. Ya vemos que aquí Jacob regresa a Betel y renueva su pacto con Dios. Y en estos capítulos vemos puntos muy importantes, momentos importantes en la vida de Jacob, ahora llamado Israel. Primero, que hay una renovación de pacto, ¿verdad? Donde Dios está firmando las promesas ahora a Jacob. Nuevamente le está diciendo, te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia, ¿verdad? Que no puedas contarla. Y número 2, vemos pérdidas y errores. Aquí vemos la muerte de Raquel. Vemos la deshonra de Rubén, el hijo mayor, ¿verdad?, de Jacob, y la muerte de Isaac. Y número 3, vemos ya empezando a ver la historia de José, los sueños que Dios le da y bueno, el celo de los hermanos y cómo lo venden como esclavo a los madianitas, ¿verdad? Creo que la historia de José es una historia muy bonita, pero también llena de sufrimientos. Ahora, ¿cómo vemos a Jesús en estos capítulos? Primero, Dios promete que de Jacob vendrán reyes, anticipando a Jesús, al Rey de Reyes. Ahora también José es traicionado y vendido, pero más tarde será exaltado, ¿verdad? Lo vamos a saber. Entonces esto nos está reflejando el sacrificio y la redención de Cristo en el futuro. Sí, la vida de Jacob, una vida íntegra, una vida que sufrió mucho, pero que después Dios lo usa para poder traer salvación al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender en estas historias? Primeramente, que renovar nuestro compromiso con Dios siempre va a necesitar que estemos con este voto constante de buscarle, ¿verdad? Así como Jacob se renovó su pacto con Dios en Betel. Número 2, confiar en los planes de Dios. Lo que parece malo en un momento, Dios lo va a usar para bien, así como nos lo enseñó en la vida de José. Y evitar el favoritismo, ¿verdad? Esta preferencia de Jacob que causó división en su familia por este favoritismo de tener hacia José. Ahora, Dios, claro que tenía un plan con José. Él ya lo tenía en su mente. Entonces, no es que Dios estaba equivocado al haber usado a José y el tener este celo y estas envidias de parte de los hermanos. Pero bueno, vámonos a jueves. Nos toca leer de Génesis 38 al 40, donde vemos pruebas y la providencia. Y en estos capítulos tenemos dos historias muy interesantes. Primero, como que pausa la historia de José y nos pone la narrativa a Judá y a Tamar, ¿verdad? Esta mujer marginada que encuentra su lugar en el propósito de Dios, donde a través de ella nacen Fares y Zera, quienes van a jugar un papel muy importante en la genealogía de Israel. Y en la Biblia, Dios nos muestra a veces que Él elige al menos esperado como primogénito, en este caso a Jacob sobre Esaú, a José sobre sus hermanos, a David sobre sus hermanos y en este caso a Judá, que ni siquiera era el primogénito. Entonces Dios escoge a quien quiere para cumplir sus propósitos, porque yo creo que te hiciste la pregunta, ¿por qué Tamar? ¿Por qué esta mujer, verdad, que hizo pasarse por prostituta? Entonces Dios cumple sus propósitos y Él decidió usar la vida de Tamar para que pudiera venir Fares,
quien va a estar en la línea mesiánica, quien va a ser del linaje donde vendrá el Mesías, mostrando que Dios redime aún en situaciones complicadas. Sí, la vida de Tamar es un ejemplo que Dios escoge al menos preciado, al que menos piensan que podría llegar a ser parte de la familia de Dios. Vemos la segunda historia, José en Egipto, donde él trabaja con fidelidad, pero es acusado injustamente y enviado a prisión. Pero vemos que en la cárcel Dios lo usa interpretando los sueños del copero y el panadero. Pero es olvidado, no llega luego la oportunidad o la respuesta de Dios a las oraciones de José, ¿verdad? Tal vez él decía, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Bueno, ahora, ¿cómo vemos cómo José llega a ser como un presagio de lo que sucederá en Jesús? Vamos viendo el paralelismo que tiene la vida de José en Jesús. Primero, amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. Número 2, enviado por su padre, pero traicionado, ¿verdad? José en sus hermanos, Jesús en la humanidad. Número 3, vendido por monedas de plata. José, 20 monedas, Jesús, 30 monedas. Número 4, acusado injustamente, pero sufrió sin quejarse. Número 5, fue tentado, pero no pecó, ¿verdad? José, cuando se le pone la esposa de Potifar, Jesús en todo momento nunca pecó. Número 6, se convirtió en el salvador de su pueblo. José, por una parte, salvó al pueblo de Israel, pero Jesús nos está salvando a toda la humanidad, no solo a un pueblo, pero ofrece su salvación a toda la humanidad. Número 7, exaltado desde el sufrimiento. Y número 8, perdona a sus hermanos y les da vida. En este caso, a través de la hambruna, los acoge para llevarlos a Egipto, porque todavía faltaban 5 años de hambre, ¿verdad? Y en el caso de Jesús, Él nos está dando vida eterna, no solo un pan diario, sino un pan espiritual que nos va a dar vida eterna. Entonces, José salvó a Egipto del hambre física, pero Jesús nos salva del hambre espiritual y nos da vida eterna. Qué hermoso paralelismo podemos ver en la vida de José, así en la vida de Jesús, siendo como un presagio de lo que Jesús iba a sufrir en el futuro. Muy bien, ahora nos vamos al día viernes, que nos toca leer Génesis 41 al 42, y aquí nos habla de la prisión al propósito. Aquí ya vemos a José siendo exaltado, ya que interpreta los sueños de Faraón y es puesto como gobernador, no por Faraón, sino por Dios, porque este era el plan de Dios desde el principio, preservar al pueblo de Israel. Y número 2, sus hermanos vienen en busca de alimento sin conocerlo, ¿verdad? Se cumple el sueño que él había tenido y que él había compartido a sus hermanos, el cual se burlaron y no creyeron en él. Y bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de estas historias? Número 1, que Dios exalta a su tiempo. No es a nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque José pasó de la prisión al palacio y no fue en un día, amigas. Pasaron más de 15 años, tal vez él tendría entre 17 años, la Biblia nos dice, hasta los 30 años que él llegó a ser gobernador. Y número 2, la sabiduría viene de Dios. Entonces José dependió completamente en Dios y no en su sabiduría humana. Y número 3, el arrepentimiento es necesario para la reconciliación. Sus hermanos enfrentaron su culpa, ¿verdad? Cuando vinieron y se humillaron, cuando llegaron. Entonces es necesario el arrepentimiento para llegar realmente a una reconciliación, y que debemos de confiar en Dios. Los tiempos de Dios no se atrasan en ninguna situación. Dios tiene todo marcado en su tiempo perfecto. Vámonos al sábado, que es Génesis 43 al 45, que se nos habla del perdón, que se nos habla
de la prosperidad, de cómo Dios tenía todo bajo su control. José pone a prueba a sus hermanos, ¿verdad? Quiere ver si aún ellos ya han cambiado antes de revelarse a ellos, y finalmente Él los perdona, los abraza. Y bueno, no sé si para ti en estos momentos fue algo especial. Yo lloré al estar leyendo estos capítulos, fueron muy interesantes al estar leyéndolos. ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos capítulos? El poder del perdón. José no guardó rencor contra sus hermanos, sino que vio la mano de Dios en todo esto. Él reconoció que Dios lo había puesto en ese lugar. Número 2, la soberanía de Dios. Lo que ustedes pensaron para mí, Dios lo cambió para mi bien. Dios estaba en control de la vida de José y de todos los sucesos, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en Génesis 50. Y número 3, Jesús en el perdón y la gracia. Así como José restauró a sus hermanos, Jesús nos ofrece reconciliación con Dios. Y Dios provee en tiempos difíciles. A través de José, Dios aseguró la supervivencia de su pueblo en medio de esta hambruna. Entonces, confiemos en Dios, que en estos tiempos inciertos, Dios está contigo. No debes temer por lo que está sucediendo, por las leyes que se están aprobando actualmente. Nada de esto debes de temer, porque a Dios no se le sale nada de control. Ahora, cambiando de tema, vemos a un Judá transformado. Vemos que al principio él vendió a su hermano como esclavo, pero ahora él está dispuesto a ser esclavo por Benjamín. Entonces Judá pasó de ser un hombre egoísta a un líder redentor, reflejando a Jesús, quien se entregó por nosotros. Entonces su cambio de corazón lo lleva a ser la tribu real del que vendría Jesús en el futuro. Qué emocionante ver el cambio de Judá, porque sí estábamos viendo como qué está pasando con Judá, ¿verdad? Domingo, el último día, Génesis 46 al 47, Dios nos provee y nos dirige, ¿verdad? Dios afirma y confirma a Jacob su plan cuando le dice: no temas. Las mismas palabras que le dijo a Abraham cuando le profetizó que su pueblo sería esclavo en Egipto. No temas ir a Egipto. Cuando le dice a Jacob en Génesis 46, dice: Dios estaba afirmando que estaría con él aún en la esclavitud y que ya tenía un plan para su redención. Así como Faraón está siendo de bendición a José y a toda su familia. Entonces, José, como un protector y proveedor, nos está reflejando a Jesús como nuestro buen pastor, y que Dios preserva a su pueblo anticipando la salvación en Cristo. En Cristo tenemos salvación. Dios siempre cumple sus planes, cuida a su pueblo en la prueba y provee a través de su siervo, reflejando la provisión y salvación que encontramos en Jesús. Entonces, en Jesús, amiga, amigo, tú encuentras salvación, tú encuentras un buen pastor, tú encuentras provisión. Entonces, no importa lo que está pasando, tú tienes un plan, tienes un lugar en el plan de Dios, y si tú confías en Él y si tú has dado tu vida para Él, entonces estás siendo parte de sus planes. Entonces, por conclusión, esta semana hemos visto la fidelidad de Dios en la vida de Jacob hasta la redención y perdón en la historia de José. Muy interesantes estas historias. Entonces, gracias por acompañarme en este resumen y espero verte la próxima semana. Bendiciones.